Extensas zonas del mundo fueron así antes de que naciese la civilización. Pero hace miles de años, ¿acaso en ese episodio que la Biblia recoge simbólicamente como la expulsión del paraíso, el hombre dejó de ser cazador y recolector y, destruyendo bosques y praderas naturales, se hizo ganadero y agricultor? Los más diversos cultivos se extendieron por la faz de la tierra. Y la Sagrada Escritura dio un nombre al primer agricultor. Era Caín. Entre las brumas de Caín. Biodiversidad envenenada. Sin embargo, a pesar de la transformación del paisaje y de la pérdida que ello supuso para los ecosistemas naturales, estos entornos agrícolas siguieron atesorando durante siglos una rica fauna y flora propias. Hasta que, hace unas décadas, como si una maldición hubiese comenzado a tener efecto, un terrible mal comenzó a extenderse por las inmensas superficies cultivadas del planeta. Un mal ligado a la moderna agricultura industrial, que es, en estos momentos, una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la naturaleza a escala global. He viajado miles de kilómetros por diferentes países. Por las selvas, los pantanos, los ríos y las llanuras cultivadas. Y los científicos me han mostrado los inquietantes resultados de sus investigaciones. Investigaciones sobre los efectos que está causando este mal de la agricultura actual. Efectos muy graves sobre especies muy diferentes, como por ejemplo las abejas y otros insectos que realizan una labor esencial para el equilibrio de la naturaleza, como es la polinización de las plantas. Efectos también sobre las aves. Sobre los anfibios, muchas de cuyas especies están hoy al borde de la extinción.
e incluso sobre algunos reptiles, como los caimanes o yacarés de los pantanos de Sudamérica. Y, en general, el daño sin precedentes que está causando este mal en la diversidad biológica del planeta. Uno de los lugares del mundo en los que mejor se han estudiado estos efectos es aquí, en los Países Bajos. Una de las naciones en las que se realiza un seguimiento más exhaustivo de los factores que afectan negativamente a la biodiversidad. Me recibe uno de los principales científicos que han indagado en estas cuestiones en Europa. Un hombre que ha dedicado su vida al seguimiento de la naturaleza y de los factores que pueden afectarle. Y que ha participado en multitud de investigaciones, de algunas de las cuales va a hablarme. Cuando yo era un niño, hace unos 50 años, me encantaba ver a mi alrededor las aves y las flores en los paisajes agrícolas de los alrededores. Paisajes que rebosaban de pájaros, flores y mariposas. Pero realicé muchos estudios contando aves, investigando sobre plantas, etc. Y he constatado cómo durante los últimos 40 años se ha producido una dramática pérdida de diversidad biológica. En las últimas décadas se ha producido una tremenda pérdida de diversidad biológica en los paisajes agrícolas de toda Europa. Muchas especies que antes eran extraordinariamente abundantes en ellos se han vuelto cada vez más escasas. Y siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Qué es lo que ha causado esa pérdida tan dramática de pájaros y de flores? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Este y otros científicos intentaron responder esa pregunta, identificar la causa principal. Una causa que tiene que ver con el paso de una agricultura tradicional, que era más respetuosa con la naturaleza, a una agricultura industrial, que, con mejor o peor resultado, ha pretendido intensificar artificialmente la productividad de las cosechas. En muchos lugares, grandes monocultivos que pueden consumir más recursos naturales, como el agua, y que son fuertemente dependientes de fertilizantes y pesticidas sintéticos, han hecho desaparecer unos paisajes agrarios que antes eran más ricos y diversos. Pero, ¿qué es, en medio de todos estos cambios, lo que está causando más daño a la naturaleza? ¿Qué es lo que de manera más contundente puede estar haciendo desaparecer tantas especies en muchos lugares?
Es un estudio muy interesante. Lo financió una fundación científica y lo hicimos en 9 países europeos, colaborando 10 universidades e institutos de investigación. Un equipo de científicos de gran nivel. Estos científicos analizaron todas las posibles causas hasta que vieron que una de ellas parecía ser la principal. Porque la intensificación agrícola consiste en muchos factores diferentes. La diversidad del paisaje se ha reducido, se ha incrementado la fertilización, los niveles de las aguas subterráneas han bajado, el tamaño de las explotaciones agrícolas y de los campos de cultivo han crecido. Y todos estos factores pueden influir en la diversidad biológica. Medimos todas esas diferentes variables porque queríamos saber cuál de los factores, qué parte de la intensificación agrícola tenía un efecto clave sobre la biodiversidad. Y entonces encontramos algo que, hablando con franqueza, me sorprendió muy, muy fuertemente. Porque después de ese análisis, resultó que el factor clave era realmente el uso de insecticidas y fungicidas, con un efecto negativo muy destacado. Los pesticidas. Ese sería el factor clave en la pérdida de especies a lo largo y ancho de los millones y millones de hectáreas de paisaje agrícola que existen en Europa. Venenos sintéticos que los agricultores usan porque piensan, con discutible fundamento, que así mantendrán a raya las posibles plagas que pudiesen afectar a sus cultivos. Insecticidas contra los insectos, fungicidas contra los hongos, herbicidas contra las hierbas silvestres y otros venenos. Cientos de miles de toneladas de pesticidas o plaguicidas son esparcidas cada año sobre la mayor parte de la superficie cultivada del continente. Una especie de singular guerra química que, según estos investigadores, podría estar haciendo desaparecer buena parte de la diversidad biológica de los campos de un continente entero. Y si esto sucede en Europa, que es la región del mundo que presume de haber hecho los mayores esfuerzos para reducir los daños que pueden producir estos venenos, cabe preguntarse qué puede estar pasando en otros continentes. Me sorprendió, porque no me lo esperaba. Yo pensaba que en los Países Bajos y en toda Europa esto estaba bastante bien organizado, pero parece que no es así. A pesar de todos los esfuerzos legales que se han hecho en Europa para reducir el impacto de estas sustancias químicas, todavía vemos efectos importantes, significativos. Que los contaminantes químicos pueden causar graves daños en la naturaleza no es nada nuevo. No tengo que moverme de los Países Bajos para recordar uno de los casos del Ebro, que se desarrolló aquí, en las costas del Mar del Norte. Una parte importante de sus poblaciones de focas fue barrida por enfermedades que se asociaron a la acumulación de sustancias contaminantes en sus cuerpos. Sustancias industriales que podían dañar su sistema inmunológico. En aquella ocasión fueron otras las sustancias y otras las especies afectadas. Pero hay una sola conclusión.
el tremendo poder que pueden tener algunas sustancias químicas contaminantes para dañar poblaciones animales. Y entre estas sustancias destacan, sin duda, muchos pesticidas. De hecho, a diferencia de otros contaminantes que causan daños, a pesar de no haber sido diseñados para ello, los pesticidas son venenos sintéticos creados específicamente para dañar organismos vivos. Y a dosis muy bajas. Hoy se usan cientos de pesticidas diferentes. Aunque en teoría, y según sus fabricantes, solo deberían dañar a unas pocas especies concretas y nada más, en la práctica, demasiadas veces, se termina descubriendo algo muy distinto. A lo largo del tiempo se ha repetido siempre la misma historia. La de unos venenos que se ponen a la venta a gran escala, esparciéndose sobre cientos de millones de hectáreas del planeta, con la promesa de no producir daños en la naturaleza ni en la salud de las personas. Hasta que después, la ciencia, haciendo frente no pocas veces a la feroz resistencia de los fabricantes, acaba demostrando que sí los producen. ¿Y de qué manera? Pasó con los primeros tipos de pesticidas sintéticos que se pusieron a la venta. Y sigue pasando tras las sucesivas sustituciones de unos venenos por otros, supuestamente menos dañinos, con muchos de los pesticidas que son usados ahora mismo en mayor cantidad en el planeta. Un ejemplo emblemático es el de los insecticidas que han llegado a convertirse en los más utilizados a escala global. Los llamados insecticidas neonicotinoides. A pesar de los contundentes informes publicados por científicos de las Academias de Ciencias de la Unión Europea que han revelado los gravísimos daños que estos pesticidas pueden estar causando en los ecosistemas. Llegamos muy claramente a la conclusión de que los neonicotinoides causan efectos negativos muy graves sobre seres vivos a los que no están dirigidos y a los que no deberían dañar. Como pasa con las abejas, los abejorros, las moscas polinizadoras y sobre grupos de insectos que juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en el control biológico de las plagas. Los daños son muy graves, porque son daños a gran escala sobre las poblaciones de unos insectos absolutamente esenciales para el equilibrio de la naturaleza y para el presente y el futuro de la propia agricultura. Así, estos pesticidas, más que acabar con las posibles plagas, podrían incluso estar favoreciéndolas, al acabar con sus enemigos naturales o, lo que es lo mismo, con el control biológico. La diversidad y también la abundancia de diferentes grupos de insectos como moscas polinizadoras, polillas, mariposas, abejas solitarias, etc., ha caído muy fuertemente. Y sabemos también que diferentes grupos de estos insectos son responsables de importantes servicios que nos dan los ecosistemas. 3 de estos servicios, muy importantes, son la polinización, el control biológico de las plagas y la conservación de la fertilidad de los suelos. Además, al hacer caer las poblaciones de insectos que polinizan los cultivos, ello podría provocar pérdidas colosales a los agricultores. No se debe olvidar que buena parte de los cultivos más importantes y más rentables dependen precisamente de la polinización para poder producir adecuadamente. Si a ello se suma
que estos pesticidas también pueden estar dañando a insectos que ayudan a mantener la fertilidad de las tierras agrícolas, nos daremos cuenta de que no cabe un disparate mayor. Que más que aliados de la agricultura, como defienden sus fabricantes, estos pesticidas pueden ser sus enemigos. Así que si seguimos permitiendo esta grave pérdida en la diversidad y en la abundancia de estos grupos de insectos que, junto con las abejas melíferas, son responsables de la polinización, al final todo ello tendrá un coste y reducirá los beneficios de los propios agricultores. Estos pesticidas, además de ser fumigados, se aplican también recubriendo el exterior de las propias semillas de las plantas de cultivo, para que, cuando crezcan, incorporen en su interior, a través de las raíces, una parte de ese veneno. Un porcentaje notable del pesticida simplemente contaminará los suelos. Porque el uso de estos pesticidas es preventivo. Se usan al principio. Las propias semillas que se siembran ya son recubiertas con ellos. Así que están en las plantas en cualquier caso. Se usan, es decir, se aportan al medio ambiente, también cuando no son precisos. Ello genera una contaminación completamente innecesaria del medio ambiente que tiene, muy probablemente, impactos muy fuertes sobre las aves, las mariposas, las abejas, etc. Se podría decir que estamos matando la naturaleza de nuestros paisajes agrícolas. Es, sin duda, el culmen del disparate. Porque si ya resulta difícil comprender que ante todos los males que se achacan a estos pesticidas alguien los use, incluso ante un riesgo real de plaga, mucho más lo es que se haga, como de hecho sucede, sin saber si hay plaga alguna ni si va a haberla. Para mí, una de las más tristes expresiones de esa muerte de la naturaleza en los paisajes agrarios es la alarmante caída de las poblaciones de mariposas que se ha producido en las últimas décadas. Infinidad de especies de estos insectos han poblado tradicionalmente los campos, aportando cada una de ellas su distintiva nota de color y su grácil y casi etérea belleza. Son hoy como el alma que abandona el cuerpo de una naturaleza que, como nos dicen los científicos, estamos matando. Algo parecido puede decirse de las aves. En Europa, en las últimas décadas, y singularmente en los entornos agrícolas, las poblaciones de algunas especies de aves han caído espectacularmente. En zonas como los Países Bajos, en las que se controla exhaustivamente la evolución de las poblaciones de estos animales, se ha estudiado con particular detalle. Incluso si uno se fija en especies concretas de aves, especialmente aquellas que han desaparecido de los Países Bajos en los últimos 10 años,
Muy probablemente sea debido al gran incremento que ha habido en el uso de pesticidas. Y si esto pasa en los Países Bajos, es que también puede pasar en otros muchos países de todo el mundo en los que se usan estas sustancias. Uno de los pesticidas que ha sido asociado a estas caídas en las poblaciones de aves es un insecticida muy famoso. De hecho, y ello es especialmente preocupante, es el insecticida que ha llegado a ser esparcido más abundantemente por los campos de todo el planeta. Y tiene un extraño nombre: imidacloprid. Como de costumbre, sus fabricantes dicen que es inocuo para la naturaleza. Pero no es eso lo que parece indicar una amplia investigación que ha realizado un equipo de científicos en Holanda. Científicos que han descubierto que es precisamente en los lugares en los que hay una mayor presencia de este insecticida en las aguas donde peor les va a las poblaciones de aves. He quedado con uno de estos científicos en plena campiña, no lejos de la frontera alemana. De forma general, a lo largo y ancho de todo el territorio de los Países Bajos, vemos que en aquellos lugares en los que hay mayores concentraciones de imidacloprid en las aguas, se dan caídas de las poblaciones de aves, o estas tienen una peor situación que en las zonas en las que hay concentraciones más bajas o en las que simplemente no hay imidacloprid en las aguas superficiales. A esto lo hemos visto de forma consistente en las 15 especies de aves que hemos tenido en cuenta en nuestro estudio. Como las golondrinas dependen mucho de los insectos, hemos visto que tienen una marcada caída en su población en estas áreas y parecen verse más afectadas. Es impactante, porque siempre pensamos que estos pesticidas no causaban daño al ecosistema, que solo afectaban a insectos concretos y solo a los insectos. Las concentraciones que por estudios de laboratorio se pensaba que eran seguras de tener en el agua, parecen tener un efecto en las situaciones de la vida real. Esto es preocupante. Pero no solo las aves insectívoras podrían verse afectadas. Desde los Países Bajos llego a Alemania. Y en un centro de investigación, junto a los viñedos del Rin, otro científico me habla de los daños que pueden producirse sobre otras aves, las aves granívoras, que, como las perdices, por ejemplo, pueden comer algunas de las millones de semillas recubiertas de veneno que se esparcen por los campos. La presencia de las semillas que quedan al sembrar sin enterrar, pues es un riesgo muy alto, porque en una pequeña superficie de terreno, en un campo recién sembrado, una perdiz puede conseguir una cantidad de semillas suficiente como para causarle la muerte, o por lo menos para causarle efectos subletales de cierto calibre. Pero los científicos que trabajan aquí han investigado también qué sucede con otro tipo de animales cuyas poblaciones han caído espectacularmente en las últimas décadas. Son precisamente los vertebrados terrestres con más especies en peligro, los anfibios. Diferentes investigaciones han asociado los pesticidas con daños muy graves en su sistema inmunológico o, por ejemplo, en su capacidad de reproducción. Pero aquí los científicos van a hablarme de otros efectos, si cabe, más dramáticos. Cualquier persona puede entender que
un anfibio con su piel completamente desprotegida, húmeda, muy permeable a la difusión de agentes químicos, cuando está caminando por un suelo en el que se ha producido una aplicación de un pesticida, ese pesticida puede estar entrando en su cuerpo a través de la piel. El objeto de nuestra investigación era conocer qué le sucede a una rana joven si está en un campo en el que se aplican pesticidas. Imitamos esto en el laboratorio. Expusimos los anfibios a una fumigación con pesticidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas de 7 tipos diferentes. Y observamos lo que sucedía durante una semana. Medimos un tipo de efecto muy vasto. No medimos, por ejemplo, efectos en la conducta de las ranas, solo la mortalidad. Si las ranas vivían o morían. El resultado fue que con la mayoría de los pesticidas se producía mortalidad. Es más, con 2 de estos pesticidas, empleando la cantidad permitida de uso de estos productos en el campo, vimos una mortalidad del 100%. Y también vimos que con algunos pesticidas, usando solo el 10% de esa cantidad, el 40% de las ranas morían. La conclusión es que, obviamente, son muy sensibles a estos pesticidas. Las poblaciones de anfibios de amplias regiones podrían verse dañadas, porque algunos de los pesticidas estudiados se cuentan, precisamente, entre los más extensamente utilizados en la agricultura actual. Y esta investigación es tan solo una de entre infinidad de ellas que asocian estos y otros pesticidas a las más diversas consecuencias negativas, igualmente terribles, sobre estos animales. Es por ello que muchos científicos piensan que estamos ante la que podría ser una de las causas más importantes del declive global de las poblaciones de anfibios. Los anfibios están particularmente amenazados por diversos factores y entre ellos por la contaminación ambiental, ¿no? Y qué duda cabe que los pesticidas son un tipo de contaminación que puede tener un impacto importante sobre los anfibios. Debemos ser conscientes de que tenemos una media de cerca del 50% de nuestro paisaje terrestre que es agrícola, que hay pesticidas en él y que esos pesticidas tienen efectos. Son muchas las especies que, de un modo u otro, pueden verse afectadas a lo largo y ancho de todo el planeta. Paso ahora de las charcas de Europa a los pantanos de Sudamérica y de los anfibios a los reptiles. En concreto, a esas fascinantes criaturas que son los caimanes o yacarés. Reptiles a los que su amenazador aspecto no les ha servido tampoco para evitar el mordisco químico de estos venenos. Un daño que, según ha descubierto un equipo de la Universidad Argentina de Santa Fe, puede producirse también lejos de las zonas agrícolas, en áreas remotas, salvajes, a las que los pesticidas llegan solo a muy bajas concentraciones. Un daño que han comprobado en particular en una de las especies de yacaré y que puede afectar muy gravemente a algo tan esencial como es su capacidad de reproducción. Nosotros hemos realizado estudios tanto de exposición natural a los pesticidas como de exposición experimental. En la exposición natural lo que hicimos fue medir pesticidas, la concentración de pesticidas en los huevos de los yacarés. Entonces pudimos asociar mayor concentración de pesticidas con menor fertilidad porque el número de huevos por nidos era menor, o con una cáscara de huevo alterada que hacía que el embrión se desarrolle en un ambiente hipóxico, de baja concentración de oxígeno.
Así, los pesticidas no solo tendrían que ver con que los yacarés pongan menos huevos, sino también con que de esos huevos nazcan menos crías o peor desarrolladas. Porque la baja concentración de oxígeno, como si los asfixiase, puede perjudicar el desarrollo de esos embriones. En el laboratorio se vio además que los testículos de los machos de caimán sufrían graves alteraciones que dañan severamente su capacidad de producir espermatozoides, que las cantidades de hormonas masculinas se reducían y que, entre otras cosas, el tamaño del pene de los caimanes se veía afectado. Testículos alterados, con túbulos seminíferos totalmente alterados, con muchas células que mueren. Entonces, seguramente, y además niveles más bajos de testosterona, con lo cual ya estamos viendo que ese testículo funcionalmente ya es diferente. Entonces, eso nosotros llamamos desmasculinización. Y los otros efectos que hemos visto es a nivel del pene. Nosotros tratamos de ver si había alteraciones en el tamaño del pene. Macho y hembra controles que no estuvieron expuestos a nada son sexualmente dimórficas las estructuras. El macho más grande, la hembra más chica. Cuando las expongo a un contaminante me queda en el medio, no la puedo diferenciar ni de la del macho, me queda. No es distinta de la hembra y no es distinta del macho, no alcanza a ser significativamente distinta, pero no la podría diferenciar de la hembra. Entonces, si yo salgo a sexar en la naturaleza, a lo mejor hoy estoy haciendo un sexado erróneo, porque no puedo distinguir si es un macho o es una hembra, porque puede tener su falus más chico. No poder distinguir un macho de una hembra evidencia algo muy grave, que puede tener un efecto devastador en algo tan esencial como la reproducción de las especies. Pero no solo se vieron efectos en los machos de yacaré, sino también, y muy graves, en las hembras. Y en los ovarios, ¿qué veíamos? Que los folículos ováricos se desarrollaban diferente, digamos, una dinámica folicular alterada. O, por ejemplo, ovocitos con más de un óvulo con más de un ovocito, digamos, con dos núcleos, que no tienen el mismo poder fecundante ese ovocito. Los efectos se dan con cantidades ínfimas, concentraciones mínimas de los pesticidas, presentes no en lugares especialmente contaminados, sino con frecuencia aparentemente vírgenes. No se escucha un ruido más que de aves, y sin embargo están contaminados los sitios con mínimas. Pero a esos huevos nosotros les ponemos esas dosis ambientalmente relevantes y tenemos las consecuencias, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que en los años 1950 los nidos de yacaré tenían 50 huevos. Y ahora nosotros no podemos encontrar nidos de más de 30 casi. Entonces, quiere decir que hay una caída en el número de huevos por nido, lo cual me está hablando de una alteración de la fertilidad de la hembra o del macho. Y uno piensa en un yacaré y piensa en un animal que es ancestralmente como que ha ido soportando todo. Y fíjense cómo esta perturbación realmente afecta, porque les afecta la fertilidad. En realidad, la población, si fuera por cuestiones de fertilidad y seguimos usando pesticidas en estos niveles, yo no sé si vamos a poder, cuánto tiempo más. Estos efectos han sido vistos en el llamado yacaré overo, una de las especies de caimán o yacaré sudamericanas, como lo son también los yacarés negros que estamos observando. En los más diversos puntos del planeta, los científicos están descubriendo otros efectos de los pesticidas sobre numerosas especies e investigando distintos factores que pueden influir en que estos problemas se produzcan. Como por ejemplo, la que es una de las características más indeseables de los pesticidas: su capacidad de acumularse en los tejidos de los seres vivos.
Antes, los fabricantes vendían pesticidas bioacumulativos sin ningún complejo. Sus residuos seguirán contaminando por décadas a los seres vivos de todo el planeta. Después, aparecieron otros pesticidas, que con la promesa de que no eran bioacumulativos, se han convertido hoy en los venenos agrarios que se usan en mayor cantidad a escala global. Son insecticidas como, por ejemplo, los llamados insecticidas piretroides. Al ser utilizados sobre tan vastas extensiones del planeta, es muy importante, para conocer sus posibles impactos sobre la naturaleza, saber si estos pesticidas se acumulan o no realmente en los seres vivos. Y eso es lo que, ya de vuelta en Europa, quiero que me aclare un equipo de científicos. Para saber si estos pesticidas piretroides son o no una excepción a la larga lista de venenos agrarios a los que se han atribuido falsas virtudes. Este sería la muestra de un extracto centrifugada. Los insecticidas piretroides habrán sido extraídos del material sólido a este disolvente orgánico. Intentábamos analizar por primera vez la posible acumulación de los insecticidas piretroides en tejidos de peces de diferentes ríos españoles. En principio, los insecticidas piretroides están muy ampliamente utilizados hoy en día porque se les considera los insecticidas ideales. Sin embargo, en este estudio hemos determinado por primera vez que no es cierto que no se acumulen en tejidos de organismos, ya que analizamos en torno a unas 50 muestras de diferentes especies de peces y de diferentes ríos españoles. Entonces determinamos diferentes insecticidas piretroides y en el 100% de las muestras encontramos que los peces contenían niveles de estos contaminantes acumulados en sus tejidos. Hemos realizado un primer estudio en delfines de la costa brasileña, en la que encontrábamos también acumulados estos piretroides, y actualmente estamos trabajando también con muestras de delfines del estrecho de Gibraltar y del Golfo de Cádiz, donde también hemos encontrado presencia de estos contaminantes. Analizamos algunas muestras de leche materna recolectadas en Barcelona y otras en Brasil y en Colombia. En el 80% de las muestras aproximadamente encontramos estos contaminantes. Es tan solo un episodio más en la historia interminable de los pesticidas que se pusieron en el mercado con la promesa de no producir unos problemas que, una y otra vez, se ha demostrado que sí producen. Millones y millones de toneladas de venenos de muy distintas clases que supuestamente solo iban a envenenar a unos pocos organismos concretos y que, sin embargo, han contaminado toda la naturaleza. A lo largo y ancho del planeta, los científicos toman muestras y siempre encuentran parecidos resultados.
Pues hemos encontrado varios resultados que nos han sido muy llamativos. Quizás el primero es la gran variedad de plaguicidas diferentes que pueden aparecer en una misma muestra de agua. Un poco lo que hicimos fue una evaluación del riesgo que esto podía suponer para los distintos niveles de la cadena alimentaria acuática, es decir, empezamos por organismos unicelulares, estructuras un poco más complejas y finalmente pues, el tope de esa cadena, que en este caso serían los peces, y sí que hemos podido observar que algunas de las concentraciones que aparecen en agua pues, pueden suponer un riesgo para algunas de las especies. Una de las cosas que más nos llamó la atención en este estudio es quizás que nosotros cogimos unos puntos que os consideramos referencia. ¿Por qué? Pues porque eran puntos en los que en teoría no tenían influencia humana, no había agricultura, estaban en un estado pues, totalmente salvaje y esperábamos que no tuvieran contaminación. Entonces incluso en esos puntos detectamos algunos plaguicidas. Científicos de todo el mundo han encontrado residuos de pesticidas en los escenarios más remotos, a cientos e incluso a miles de kilómetros de las zonas donde se usan. Existe un fuerte transporte aéreo de estas sustancias. De alguna manera, los pesticidas vuelan. Virtualmente todo el planeta se ve alcanzado por esta especie de difusa niebla de venenos sintéticos que usan millones de agricultores. Es algo sin precedentes en la historia evolutiva y que, como hemos visto, a través de algunos ejemplos que son solo una pequeña muestra de lo que está pasando, es una seria amenaza para la salud de la naturaleza. Pero no solo eso, porque lo que daña a la mariposa, la abeja, la rana o el pájaro puede dañar también de un modo u otro al hombre. Muchas veces las especies silvestres son centinelas de la salud humana. Y por eso los científicos han descrito muchos y con frecuencia muy graves efectos en las personas. No es posible un hombre sano en un planeta enfermo. Y estos pesticidas están haciendo enfermar a los ecosistemas. Unos ecosistemas cuya biodiversidad hace posible que la agricultura pueda alimentarnos. Si se quiere recuperar esa diversidad biológica que se está perdiendo a pasos agigantados, son necesarias medidas contundentes. Muy probablemente, si queremos restaurar la biodiversidad en las zonas agrícolas, debemos poner fin al uso de pesticidas en grandes extensiones. Ha llegado el momento de escuchar las alertas científicas y obrar en consecuencia. Aún se está a tiempo de desintoxicar los campos, poniendo fin a esta malsana dependencia que, como si fuese una especie de toxicomanía, lleva hoy a muchos agricultores al uso masivo de estos venenos. De hecho, y aunque no se cumpla debidamente, las normas de la Unión Europea, por ejemplo, establecen desde hace tiempo que se debe dar prioridad a las formas no químicas para prevenir los posibles problemas de plagas. Porque existen y están sobradamente probadas, mucho más que unos pesticidas sintéticos que, además de los daños que causan, pierden eficacia al generarse resistencias a ellos. A nivel global, importantes informes de las Naciones Unidas van en el mismo sentido, instando a promover una agricultura más ecológica, como única forma viable de alimentar, sin causar un desastre, a la creciente población mundial. La vida que antaño tuvieron los paisajes agrícolas puede y debe renacer.